Hola Cristina Morato, ¿cómo estás? Muy bien, aquí preparada. Magnífico, yo también estoy muy bien. Encantado de acompañarte en el día de hoy en este club de lectura online y vamos a esperar un poquito, como siempre, a que la gente, a que todos los que han, o muchos de los que se han apuntado, que son muchísimos, eh, se incorporen, ¿vale, Cristina? Sí, ya estoy viendo Tlaxcala, ya me hace mucha ilusión, mi México querido, ya voy viendo algún... Por cierto, que hay que decir, David, que en breve estaré en México, ¿eh? Hay que Mira, aprovechar y anunciarlo. desde Chile, por supuesto que sí, Cristina, luego lo anunciaremos. Porque tienes muchos, muchos amigos en México, en Argentina, en Chile. Querétaro, mira que desde Argentina, esto es internacional, internacional total. ¿Cuándo vienes a México? Pues mira, la gira está propuesta, David, ¿no? Yo estaré a partir del 4 al 10 y os informaremos a todos. Si no me seguís por Instagram, os animo a hacerlo, Cristina Morato Oficial, porque allí vamos a informaros de todos los eventos que se harán en México, porque lo presentaré en Ciudad de México y también habrá otra presentación en Puebla donde tengo muchos seguidores en Puebla y me hace mucha ilusión poder estar con vosotros. Así que os informaremos. Te amamos, Cristina. Bueno, esto ya es mutuo. Mexicana en Eslovenia. Oh, yo estoy a 30 minutos de Puebla. Claro que sí, ahí quiero estar. Pues estaros en Puebla porque vamos a hacer, si todo sale bien, una presentación el día 7 en el Museo Internacional del Barroco, que es un escenario espectacular. Y el Día de la Mujer también lo vamos a celebrar en Puebla, a lo grande, y vamos a hacer también un evento que os informaremos. Bueno, menos mal, ¿eh? Sevilla, Madrid, Barcelona. ¿Cuándo en Argentina? Ya me gustaría, editor mío, ¿verdad? Pero este año me parece que no va a haber gira argentina. Nunca se sabe. Yo soy una enamorada de Argentina. Viví además un año en mi juventud como reportera. Pero bueno, nunca se sabe. Ya veremos, ya veremos. Costa Rica, acaba de salir el libro en Costa Rica, me han informado. Sí, Sí, acaba de salir en Costa Rica, ha salido también en Colombia. Chilena viviendo en México, muy bien. ¿Te gustaría venir a Tlaxcala? No, es que voy a estar en Tlaxcala. Os tengo que informar que el día, es que quiero ir a Tlaxcala porque me lo he perdido en otras ocasiones y ahora que me están organizando el viaje, el fin de semana que me quedaré, espero un poco a mi aire, el domingo estaré en Tlaxcala. No me lo puedo perder, me han dicho que vale la pena. Y bueno, históricamente es un lugar que me interesa mucho conocer. Así que ya os informaremos todo a través de las redes sociales. No está, exacto. no está todavía traducido a otros idiomas. No, Por ahora no. La verdad es todavía que no. mis anteriores libros sí que la mayoría se han traducido y este acaba de salir y me imagino que se traducirá en algún idioma, pero es que está recién nacido. Perfecto. Bueno, Cristina, pues si te parece, ya hemos esperado 5 minutos y vamos a empezar formalmente este club de lectura online organizado por Penguin. Muchísimas gracias a Raquel Abad y a Pablo Mediavilla por la coordinación de este evento. Y yo, Cristina, pues muy feliz de acompañarte en una presentación más de las muchas presentaciones que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida en común. Yo soy David Trías, soy editor de Plaza Janés y he editado pues todos los libros de Cristina Morato. Esto es ¿Es verdad? un... Y esto es así, y esto es así. Y la Y no verdad que hablemos, y no es... hablemos de años, David, no No, no. hablemos de años, porque sí, sí, se puede hablar de años, porque el primero fue en el 2001, Viajeras, Intrépidas y Aventureras. Exactamente, yo creo que bueno, y este club de lectura online ha tenido muchísimas inscripciones, estamos viendo que hay muchísimos de vosotros que estáis ahí al otro lado, así que yo nada, simplemente presentarme, agradecer y a Cristina, por supuesto, que esté ahí al otro lado.
Tengo algunas de aquí preguntas que nos habéis enviado estos días e intentaré algunos de vuestros comentarios o algunas de las preguntas que están en el chat compartirlas con Cristina. Bueno, esto es una conversación en vivo con toda la espontaneidad, como ya vais viendo que tenemos también Cristina y yo, pero simplemente es compartir la felicidad por la publicación de un nuevo libro que básicamente va a centrar este evento, Reinas de Leyenda. Salió en España y en todos los países de América Latina y en Estados Unidos en español de manera prácticamente simultánea. En algunos países todavía se va a publicar ahora, pero bueno, el libro está en México, está en Argentina, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera. Y es un libro de Cristina Morato que, después del éxito de Reinas Malditas, se ha animado a publicar Reinas de Leyenda sobre Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Carlota de México, Catalina la Grande y la emperatriz Cixi, las protagonistas de estas reinas de leyenda. La cara menos conocida de 5 soberanas que transformaron el mundo. Tenemos una frase que hemos utilizado de manera publicitaria, que es una frase que me dijo Cristina y que me encantó, que es los mejores reyes de la historia fueron reinas. Cristina, esta frase resume clarísimamente este libro, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si miramos atrás, bueno, ya nos podríamos hablar de Cleopatra, ¿no? Pero más reciente, pues, bueno, tenemos a la reina Victoria de Inglaterra, incluso a Isabel II de Inglaterra, y ya, desde luego, de mis protagonistas, sin duda la emperatriz china Cixi, que ha sido quizás el gran descubrimiento, no solo para los lectores, también para mí, o Isabel I. Estamos hablando de mujeres que fueron, y Catalina la Grande, Catalina de Rusia, estamos hablando de mujeres que dominaron el mundo, estamos hablando de mujeres que fueron muy, muy importantes, grandes estrategas, grandes diplomáticas, grandes gobernantas, pero sin embargo, estas mujeres, al igual que otras reinas y soberanas, pues, bueno, han sido muy maltratadas por la historia. Yo creo que más que por la historia, sobre todo también por los historiadores de antaño, ¿no? Yo Ujú. creo que se han fijado más sobre todo en los amantes que han tenido, en su vida sexual, en su vida privada, en su físico, en su vestuario, en su maquillaje, que en todos los logros que fueron muy grandes y en todas las conquistas. Entonces, este libro sigue, David, como tú muy bien dices, la estela de Reinas Malditas, pero lo que quiere es reivindicar con una mirada sin duda femenina unos personajes que son imponentes, unos personajes que la historia ha maltratado y yo lo que he querido es darles voz en este libro. Exactamente. Son tantas las preguntas que ya voy a empezar a compartirlas contigo, ¿de acuerdo, Cristina? Porque de las muchas que ha habido en el chat previamente, he seleccionado alguna porque me parece que yo creo que son muy interesantes para ir arrancando. Y, por ejemplo, Lara Cintia, de México, hay muchísimas preguntas, evidentemente, de México, te pregunta, ¿cuál es tu mejor recuerdo al escribir este libro? Me hace mucha gracia esta pregunta para arrancar. Pero ¿cuál es tu mejor recuerdo que te vincula a día de hoy con el libro Reinas de Leyenda, Cristina? Pues ¿Con como qué voy te a ser, quedas? como voy a ser muy sincera, voy a decir dos cosas. Este libro para mí ha sido una auténtica pesadilla de investigación. Es verdad, es un libro que tú lo sabes, David, lo he sufrido mucho. Mm, Es un libro más ambicioso que el de Reinas Malditas. Me he metido, como solemos decir, en un jardín, porque Reinas Malditas, sobre todo, eran reinas consorte. Y en este caso he abordado las biografías que yo digo de 5 magníficas, es decir, de 5 mujeres que fueron 3 al menos o 4 al menos de ellas reinas por derecho propio y además reinas longevas y además reinas de unas dinastías muy poderosas. Entonces, te voy a decir la verdad, el momento más gratificante ha sido cuando ya tenía el manuscrito en mis manos y llamé a mi señor editor, que es este señor de aquí, con una paciencia infinita, que ya creía que no iba a tener libro para Navidad, y le dije, David, ya habemos libro. Esta sensación de entregar
yo creo que solo podemos entenderlo los escritores, porque yo me he pasado 3 años con este libro, con esta investigación. Ha sido muy, muy compleja, pero la satisfacción al final de haberlo conseguido, de haber puesto en orden este rompecabezas, es el momento más feliz de decir, David, ya lo tengo. Como un parto, ¿eh? Como un Sí, parto. sí. Liliana Adams, también de México, te hace una pregunta vinculada a lo que acabas de decir, pero a lo mejor puedes desarrollar un poco. Te pregunta, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer cada una de la recopilación de estas reinas? Estamos hablando de 5 personajes, de 5 reinas. Bueno, yo te pregunto, ¿cuál es la que más, por cuál empezaste, por cuál terminaste, cuál ha sido la que más tiempo te ha llevado de documentación? El problema de la documentación ha sido un problema arduo. No, Ujú, no, sí que las investigué por orden, porque tenía que arrancar con Catalina primero para poder entender luego y seguir con Isabel I de Inglaterra. Las hice de manera cronológica, pero es verdad que quizás el gran problema de investigación, si tú quieres hacer algo distinto o con una mirada distinta, porque es verdad que hay muchos libros ya y grandes biografías de estos personajes. Si quieres hacer lo que yo he hecho en este libro, humildemente creo que he intentado hacer, que es mostrar el lado más humano de estos personajes, pues entonces la cosa se complica. Se complica porque no solamente tienes que leer todas las biografías de estos personajes, sino que también tienes que recurrir a los archivos, tienes que recurrir a los diarios que escribieron algunas de ellas. Antes te enseñaba, la pena, David, es que en general las reinas y las princesas no escribieron sus memorias. Imagínate lo que hubiera sido tener las memorias, por ejemplo, de María Antonieta, ¿no? O de ujú. Eugenia de Montijo. Ellas escriben diarios, pero normalmente no se publican. Pero en esta ocasión he podido contar con un material excepcional porque, entre otras, la emperatriz Catalina la Grande sí que escribió sus memorias. Y os voy a enseñar esta edición bueno, es una edición actual, pero como salieron publicadas, en 1931 salió la primera edición y esto es una maravilla porque te cuenta el día a día Catalina en la corte rusa. Si sumas a los diarios la correspondencia, también me ha gustado muchísimo recurrir a la correspondencia familiar, a las cartas de amor que se conservan en los archivos, pues digamos que he tardado 3 años, que quizás el personaje que me ha dado más trabajo ha sido el que menos conocía, que es la emperatriz Zichi, porque ha sido un auténtico rompecabezas, pero en general ha sido, debo reconocerlo, un libro que me ha dado mucho más trabajo que el de Reinas Malditas y que estos 3 años han sido casi 2 años de investigación de estos tres y un año de escritura. Y luego la gente dice, me he leído el libro en 2 días. Mira, Y sí, 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 y a veces dices, no sé si quedarme contento o no, ¿no? sí. Por un lado es un A mí me ha, elogio, pero, a pero, mí me ha pero por otro lado... gustado, a mí me ha gustado mucho alguien de México que dice, he descubierto aspectos de Carlota de México que no conocía. Hacía tiempo que me pedían, cuando yo publiqué Reinas Malditas, mis lectores mexicanos se me enfadaron un poco y Ujú. tenían razón. Porque además con un título como Reinas Malditas me decían, ¿cómo no has incluido a Carlota? Pero es verdad que al final a veces los personajes te eligen a ti y yo creo que Reinas Malditas eran esos personajes, además algunos muy cinematográficos, pero en este sí que la incluí. Y es verdad que me da la satisfacción, incluso yo había leído mucho de Carlota, había estado en el castillo de Chapultepec, porque también he recorrido algunos escenarios, y sí que he descubierto una Carlota muy distinta, mucho más humana, y volvemos a lo mismo. Yo soy una periodista que cuenta historias, que trata de revisar la historia con una mirada femenina que es la mía, pero sobre todo en mis libros, David, trato de no juzgar. Nunca juzgo. Creo que el lector es el que debe dar su opinión, ¿no? Yo no juzgo. Y lo que siempre trato, por mucho que el personaje me pueda caer mejor o peor, porque bueno, hay algunos que son tremendos o hay algunos episodios que son tremendos, tengo que intentar ser muy objetiva, dar toda la información, nunca juzgar y sobre todo tratar de entender la época que les tocó vivir a estas mujeres. Lo que era, por ejemplo, ser reina o ser emperatriz en la Edad Media, en el Renacimiento.
en el Renacimiento, ya la imagen de una reina, de una mujer que gobernara, de una mujer que diera órdenes o que estuviera sentada en un trono, tenemos que entender que era una imagen antinatural y subversiva, o sea, era un escándalo. Una reina, no, una mujer no podía estar sentada en un trono porque lo que tenía que hacer era estar en su casa, ¿sabes? Teniendo hijos y atendiendo las tareas del hogar, ¿no? Propias de su sexo. Era realmente un Mm. escándalo. De ahí que todavía sean personajes más cautivadores y sobre todo con mucho mérito por lo que consiguieron cada una de ellas en la época siendo mujeres. Exactamente. Pregunta Alejandra de Costa Rica si existiría alguna de ellas en las que te gustaría profundizar más. De las que he escrito. Sí, sí, alguna de ellas has quedado como con las ganas de profundizar aún más todavía. No, 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 no. No, ¿No? ya he profundizado mucho en ellas. Siempre es verdad que Mm, queda, hombre, queda mucho por descubrir, pero también hay que entender que yo los libros que escribo, que es verdad que se leen como novelas y mucha gente me dice que me ha encantado tu novela, ¿no? No, no, mm, no, no mm, son novelas, no. pero sí que es verdad que trato de recrear mucho. Yo creo que el hecho de ser fotógrafa, mira lo que te digo, también hace que muchas veces mm, hay lectores que me dicen, bueno, es que parece una película, ¿no? Nos metes como en una película porque nos describes mucho, por ejemplo, para mí es muy importante los vestuarios, ¿no? La ropa que Ujú, llevaban. ujú, Me interesa mucho las joyas. Describo mucho cómo se vestía Isabel I o cómo se maquillaba para impresionar, por ejemplo, cuando ella concedía audiencia a los embajadores extranjeros. Me interesa mucho la parte íntima de ellas. Yo, por ejemplo, dedico bastante y me extiendo bastante, y además quizá como mujer también es un tema que me sobrecoge, ¿no? Todo lo que es el tema de los abortos, de esa presión que tenían estas reinas y princesas, ese auténtico suplicio de tener que dar un heredero al trono, un heredero varón y no conseguirlo. Yo cuando escribía sobre Catalina de Aragón, que quizás Catalina y Carlota son quizás las reinas más desdichadas y que más sufrieron de estas cinco, cuando piensas que ella estuvo en 9 años, estuvo embarazada en 6 ocasiones, perdió a la mayoría de sus hijos, tuvo abortos espontáneos, hijos que murieron a los pocos meses y solo sobrevivió de esos 6 embarazos una sola hija que fue María Estuardo, perdona, María Tudor, que luego, bueno, llegaría a ser además reina por derecho propio en Inglaterra y sería conocida además como María la Sanguinaria, ¿no? Pero a mí todo esto, toda la parte íntima de ellas es la ujú, que más me gusta y creo que al final es lo que me diferencia de otras biografías quizás escritas por historiadores, ¿no? mm. Te preguntan, hablando de Catalina de Aragón, ¿por qué crees que existe tanto desconocimiento acerca de Catalina de Aragón en contraposición con Ana Bolena? Y en el chat también te preguntaban que por qué no habías incluido a Isabel la Católica. Mira, no he incluido a Isabel la Católica y lo estuve Ujú, pensando porque, por ujú, ejemplo, en España, a raíz también, han hecho mucho por poner en moda a las reinas y las emperatrices, todas las series que hay ahora en televisión y todas las películas. Es ujú, increíble. ujú. Sí. Están muy de moda, ya no solamente de Crown. Mm, Ahora en Inglaterra, pues hay una serie de muchísimo éxito sobre Catalina de Aragón, de Spanish, a ver, vosotros me lo diréis, pero es la reina española o algo así tiene el título. ujú, Y bueno, es una versión no muy histórica de ella, no, pero hay que reconocer que se están poniendo muy de moda todas estas historias de reinas que están siendo llevadas a la gran pantalla. En España ya hubo una serie que tuvo muchísimo éxito sobre la reina Isabel de Castilla, y entonces hay tantas biografías ya escritas sobre ella que entonces pensé de sus hijas, ¿quién?
De mm, Juana de Castilla, mal llamada la loca, también se ha escrito mucho y hay mm, grandes películas. Y en cambio, mira, The Spanish Princess, la princesa española, esta es la ujú. serie que está ahora de más éxito sobre, imagínate, sobre Catalina de Aragón. Mira si siguen interesándoles en Inglaterra la figura de esta princesa, ¿no? Que por otra parte dicen, y es verdad que fue la reina más amada y de las esposas de Enrique VIII la más amada, ¿no? Entonces elegí Catalina por desconocimiento, no sabía casi nada de Catalina, ha sido para mí un auténtico descubrimiento, tenía mucha más información de su madre. Es una historia tremenda, una tragedia en todos los aspectos. Yo creo que además el arrancar con ella te sitúa muy bien lo que eran estos matrimonios, porque yo creo que también las vidas de estas reinas a veces se han presentado como cuentos de hadas, y yo creo Ujú. que el arrancar también con Catalina al lector ya le sitúa lo que suponía ser princesa en aquella época, ¿no? O sea, esa niña esa Catalina de Aragón que a los 3 años ya la han prometido con Arturo Tudor, heredero de la corona Inglaterra. Con 3 años ya está prometida. Una niña que vive feliz en la Alhambra, tiene 7 años cuando llega a la Alhambra, justo con la caída además de Granada, y que vive feliz en esa Alhambra y de repente a los 14 años ya tiene que abandonar a su familia, no volver a ver a sus padres, no volver a ver a su familia, porque han acordado, los matrimonios eran alianzas políticas donde no contaba para nada el amor, y esta niña pues parte despidiéndose de su familia, a la que no volverá a ver, a un país extraño, donde será siempre una extranjera, donde va a estar rodeada de intrigas y donde en su caso va a tener la desgracia de que Arturo Tudor, ese prometido con el que se casa, teniendo los dos 15 años, morirá a los 5 meses víctima de una enfermedad, de una epidemia. Ella sobrevive y ella se va a pasar 7 años viviendo unas condiciones humillantes y muy duras hasta que finalmente se decide casarla con el futuro Enrique VIII, ¿no? Entonces, yo creo que es un personaje que también va a ser un descubrimiento para los lectores, Catalina. Sí, yo por lo que te conozco, yo creo que te gusta descubrir a los lectores esos personajes que tú también descubres, ¿no? Con esa vocación que tú tienes de periodista y con esa curiosidad que también tienes tú. Creo que uno de los méritos del libro, indudablemente, también es dar a conocer a personajes que muchos de ellos a lo mejor hemos oído hablar. Pero realmente no conocemos. En España, por ejemplo, Carlota de México no es apenas conocida Claro. y ni qué decir tiene, yo creo que en España y en todos los países de América Latina, ni qué decir tiene de quizás uno de los grandes descubrimientos del libro, que es Cixi, ¿no? De China. Sí, yo creo que es interesante siempre incluir algún personaje desconocido. Y en el caso de Zichi, yo creo que es fascinante. Y es Sí. fascinante porque una concubina, ¿no?, de bajo rango que llega a la ciudad prohibida con 16 años, era además una joven manchú, tampoco muy agraciada, y llega a formar parte del harén imperial. Por casualidad acaba convirtiéndose en la poderosa y más temida emperatriz de China, pero, pero también lo que hay que decir es que es muy curioso porque estas mujeres que eran tan poderosas, por ejemplo, para hacernos una idea, la emperatriz Cixi, que va a gobernar China durante 50 años en el siglo XIX y va a gobernar un tercio de la población mundial, yo creo que si hubiera sido hombre, el nombre de Cixi estaría en todos los libros de historia. O Mm. sea, es increíble que no sepamos quién es Cixi cuando ha gobernado 50 años en el siglo XIX uno de los grandes imperios. Si hubiera sido un hombre, seguramente conoceríamos quién era y conoceríamos todos los detalles, ¿no? Por eso es importante. Yo creo que hay que revisar la historia, poner a estas mujeres en su lugar. Es increíble la juventud que tenían. Muchas veces estamos hablando de poder, pero es que este poder ellas lo tienen con 23 y 24 años. O sea, Isabel Tudor sube al trono. Isabel Tudor era la tercera en la línea hereditaria. No tenía a priori por qué ser reina, y fue toda una casualidad. Porque fallece su hermanastro Eduardo VI, fallece su hermanastra María,
María Tudor, y entonces ella con 24 años, llega al trono de Inglaterra, ¿no? Pero estamos hablando de una mujer que con 24 años no solo gobierna uno de los grandes imperios, sino que va a gobernar 44 años. Y Ya. durante este tiempo, y llegando tan joven, va a forjar un imperio, va a convertir Inglaterra en una potencia militar y política de primer orden, va a dar nombre a la época isabelina, que está Mm, considerada la edad de oro de la historia de Inglaterra. Y todo esto con 24 25 años. Y en el caso además de Isabel hay que decir que me interesa especialmente porque qué hábil fue para convencer a sus consejeros de que ella no tenía ninguna necesidad de casarse. Es un caso insólito, porque lo que se esperaba enseguida es que contrajera matrimonio y sobre todo que tuviera un heredero. Qué bien lo hizo, qué lista fue Isabel Tudor, la sí, llamada Reina Virgen, sí. cuando ella reúne a todos sus consejeros y ministros, los dejó ya con la boca cerrada cuando les dijo: no me volváis a insistir en el matrimonio, porque me he casado con Inglaterra, me he casado con Inglaterra, y mis hijos sois vosotros, es el pueblo de Inglaterra. Ya no volvieron a preguntar nada y ya ella asumió ese papel de madre de Inglaterra y a la vez la reina virgen porque no se casó. Eso yo lo explico en el libro, no quiere decir que no tuviera amantes. Los tuvo, pero Ujú. fue muy lista y no permitió a ninguno de sus amantes que tuviera, que se inmiscuyera en los asuntos de gobierno y que consiguiera el poder que ella no quiso darle a un hombre. Me gusta mucho la frase que hemos seleccionado de Isabel I, que dice: sé que poseo un débil y frágil cuerpo de mujer, pero tengo el corazón y el coraje de un rey, más aún, de un rey de Inglaterra, ¿no? Qué Sí. orgullosa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, imagínate si no había que tener orgullo en aquella época, porque con todo lo que se encontraban, yo creo que la corte, que era además un nido de intrigas, de Ujú. enemigos, tenían que ser mujeres muy especiales. Y si hablamos yo creo que Isabel, Catalina y Zichis, si se hubieran reunido a tomar el té, hubiera sido maravilloso, porque son tres grandes. Sí. Hemos hablado de Zichi, pero Zichi, aparte de todo, lo que es increíble es que esta mujer que tenía tanto poder, siglo XIX, ya ha muerto el emperador, ella es emperatriz viuda, pero teniendo todo este poder como gobernante del imperio chino, por ser mujer, no va a poder gobernar frente a sus ministros ni a sus consejeros, si no es mediante una cortina de seda que impedirá a sus consejeros ver a su majestad. Por el hecho de ser mujer no puede ser vista. Y yo me pregunto, ¿qué habilidad hay que tener para gobernar casi 3 décadas detrás de una cortina de seda, siendo mujer, con todas esas intrigas, con todos estos intentos de golpe de Estado, con todos los que querían acabar con ella, y aún así mantenerse en el trono? Y sin que la vieran, porque nadie la podía ver, ni siquiera los embajadores. Solo cuando cumplió 62 años, los Ujú. embajadores extranjeros pudieron ver a Zichi, ya en su tercera regencia, sentada en el trono del dragón. Y aún así consiguió ella todo lo que consiguió. Entre otras, ella hereda un estado medieval, ella abre China a la modernidad, es una mujer que además abolió el castigo terrible, ese castigo de los 1000 cortes, que era una crueldad que se hacía a las personas cautivas. Eh, Abolió también el vendado de pies de las niñas Han, que era una tortura. Fue una mujer además muy curioso porque no hay que idealizarla, todas eran implacables, todas Ujú. eran tremendas, todas Ujú. eran mujeres que podían ser muy sanguinarias. Zichi llega a envenenar a su sobrino, que era como su hijo adoptivo, antes de morir ella, porque se da cuenta que su sobrino simpatiza con Japón y si ella se muere, Japón se va a hacer con China y no duda en envenenarle. Es decir, eran implacables, pero luego aportaron cada una en el campo social, en el campo de los derechos humanos y como mujeres, bueno, cosas muy importantes, ¿no? La propia Carlota
¿Por qué Carlota solamente ha pasado a la historia como la loca? Yo no empleo la palabra loca en todo el capítulo de Carlota, porque entre otras cosas me gusta hablar más de trastorno mental. Esto es como Juana la loca. Resulta Ujú, que Juana la loca de loca tenía bien poco. ujú, Resulta que Juana de Castilla era una de las princesas del Renacimiento más cultas y mejor preparadas. Lo decían sus tutores, era una mujer que si ujú, hubiera podido gobernar Castilla, pues a lo mejor nos hubiera sorprendido, pero tal como la trataron, la manipularon, la humillaron y la vejaron, pues obviamente acabó muy mal. Pero el caso de Carlota, que también se ha quedado con el apodo de loca, ¿por qué en vez de llamarla loca no miramos hacia atrás y decimos, vamos a ver, una princesa belga culta, preparada, fue educada para gobernar, la hija de Leopoldo I de Bélgica, se casa con este archiduque Maximiliano que parece de cuento de hadas y él realmente es un inepto, es un hombre romántico, es un hombre poeta, es un artista, pero no tiene realmente la firmeza para gobernar. Y cuando se van a México, curiosamente, cuando él desaparece porque no le gusta gobernar y se va a Cuernavaca a cazar mariposas porque, o dedicarse a diseñar jardines, que era lo que le gustaba, quien se quedaba en Chapultepec y en el Palacio Imperial en Ciudad de México era Carlota, con 25 años. Esta mujer convocaba los consejos de ministros a las 7 de la mañana, que te puedes imaginar en México, además con la ujú. mentalidad de aquella época, que convocar a las 7 de la mañana a todos esos señores que yo me los imagino mirándola, todos con una cara de odio diciendo es que no te soportamos porque no la soportaban, porque ella llegaba preparadísima, hacía miles de preguntas y era una mujer que como líder, como gobernante y estratega, demostró tener muchas habilidades. Y también hay que reconocer de ella, y no solamente su locura, reconocer que fue la primera gobernante en la historia de México con 25 años, en ausencia de su marido, y fue de las pocas que se preocupó por la situación de los indígenas, que nadie se había preocupado, hasta el punto de impulsar leyes para mejorar la condición de los indígenas, limitar las horas de trabajo, la explotación infantil, que fueron medidas pues muy mal recibidas obviamente por los oligarcas, ¿no? O sea que todo esto también hay que contarlo. Dice, todo es culpa de Aristóteles, quien Sí. dijo que las mujeres eran seres de ideas cortas con pelo largo. Dios mío, mira, ves, me gustó que Carlota siguió la herencia de su madre, ayudó en obras de caridad y no era racista con los indígenas. Llegó a abrir Carlota una casa de acogida para mujeres prostitutas. Ayudó incluso a las prostitutas en México. Y no era racista con los indígenas porque es la única que realmente impulsó leyes para ayudarles. Decir loca es discriminación para la mujer, efectivamente, como cuando nos llaman histéricas, que también es Claro. otro adjetivo que es muy recurrente para los historiadores. Estaba histérica, es mujer, estaba histérica, ¿no? Mira, Otra- Sí, si ella, David, si ella fue dime. la primera mujer presidenta en México, fue la primera gobernante, ahora que vienen las elecciones vamos a tener una mujer presidenta por primera vez. Pues es verdad, porque hay dos candidatas y va a ser también, es verdad, va a ser un hecho histórico. Sí, luego hablando de mujeres fuertes, también hay un comentario que incluso ya nos dan el título. Cristina dice, ¿te gustaría escribir sobre mujeres en la política del siglo XX como Eleanor Roosevelt o Margaret Thatcher en algún momento? Damas de hierro se llamaría ese libro. Bueno, yo no digo nada. Ya. Es verdad que el mundo de la política me atrae menos. Yo creo que uno, a ver, como escritor, no todo vale, ¿eh? Porque cuando Mm, haces biografías, a mí no sabes la cantidad de propuestas que en Instagram me hacen. Y mm, luego, es verdad que, vamos a ver, yo escribo, mira, yo escribo los libros que me gustaría leer y que no encuentro. ujú. O Sí, sea, a se mí me nota. encanta el cine y ya lo sabes. Entonces Ujú. escribí Diosas de Hollywood porque, David, hay muchas biografías sueltas de Ava Gardner, de Sofía Loren, de Audrey, pero yo quería que estuvieran todas juntas para al mismo tiempo comparar sus vidas y al mismo tiempo denunciar todos los abusos que había en Hollywood. A mí eso me sirvió. Entonces, el tema de las viajeras es mi pasión. Los libros de viajes han sido mis primeros libros que podemos decir con orgullo que se siguen editando,
que es increíble. Viajeras intrépidas y aventureras, ahora acabo de recibir que me va a llegar a casa ahora una caja porque se reimprime y es del 2001. Yo creo que todos estos libros que escribí poniendo en valor a las viajeras y a las exploradoras están ahí, se siguen editando, pero los hice porque son un homenaje a mis antecesoras, porque yo he sido periodista, he sido reportera, he trabajado como reportera de guerra, he tenido una vida también un poco movidita. Entonces a mí me gustan estas mujeres porque hay una parte con la que sí que me identifico con ellas, porque mi madre me decía, hija mía, mira que eres rebelde y no puedes estarte quieta. Bueno, mi madre no me llamó histérica, pero es verdad que mi madre, yo fui una pesadilla para mi madre porque empecé a viajar muy joven y porque también era muy independiente. Claro, es que tú eres escritora, periodista, pero una gran viajera. Y yo creo que al final todos los personajes de tus libros son viajeras a Me su manera, encanta. ¿no? ¿Verdad? Sí, Incluso las reinas, quiero decir que sí. evidentemente, pero incluso y estas cinco reinas elegidas llevaron a cabo viajes importantes, ¿no? Es verdad que yo también, mi amor por los viajes también se define en estos, se define en el libro, porque yo, por ejemplo, cuando cuento el viaje de Catalina de Aragón, que es verdad que habría que decir Catalina de Aragón y Castilla, Catalina de Aragón y Castilla, desde su querida Alhambra, Ya. cómo describo el viaje con todas las finalidades, cruzando en carruaje, a lomos de mula, a lomos de Ujú. caballo, en todo tipo de transporte, toda la meseta castellana, 3 meses de viaje. Es que eran 3 meses de viaje hasta que ella llega a Galicia, a La Coruña, que era de donde embarcaban, y entonces ahí ya le estaban esperando los barcos y emprendían esa otra travesía que era tremenda, que era casi un mes de navegación, eh, tremenda también. O sea, que sí que fueron mujeres que tenían que ser grandes viajeras para poder soportar esas travesías que hicieron, ¿no? Y ya no hablemos de los viajes de Catalina la Grande, que también describo en el libro. Totalmente. Y aunque no estemos contestando porque estamos hablando en el chat, estamos muy pendientes de vosotros. Me parece que estamos teniendo de una manera así abierta una conversación con muchas voces. Las Reinas de África lo leímos en mi club de lectura y gustó mucho. Bueno, a mí como editor de Cristina me hace mucha ilusión también recordar y reivindicar esos primeros libros de viajeras de Cristina, porque puso en las librerías las historias de tantas viajeras desconocidas y os animo, y lo digo aquí ya como lector, no solo como editor, a que leáis también esos primeros libros, El Viajeras Intrépidas y Aventureras, que fue su primer libro, Las Reinas de África, como menciona aquí este compañero o compañera, o la propia Las Damas de Oriente o Cautiva en Arabia. Son esos libros de historias de viajeras fascinantes que además, Cristina, la ventaja también de tus libros es que pasan los años y siguen evidentemente siendo muy vigentes y por eso los reeditamos permanentemente, ¿no? Mira, aquí dice, Cautiva es excelente. Bueno, me hace muchísima ilusión también. Pregunta para David, ¿qué es lo que más disfrutas de trabajar con Cristina? Pues que me río mucho, que nos reímos mucho, que nos divertimos, que compartimos, que es un trabajo en equipo, que hay una gran complicidad. Pues me gusta mucho. Es muy positiva, es muy trabajadora, es muy exigente. Se toma muy en serio sus libros, pero luego es una mujer que disfruta de la vida, es una mujer muy vitalista. Y bueno, pues Que hace las presentaciones de libros más locas que existen. va, cuenta a nuestros compañeros de chat cómo son brevemente tus presentaciones de libros, Cristina. Son teatralizadas, es lo único que os Y puedo decir. Y os lo voy a contar, Va. son teatralizadas porque justamente yo debo reconocer que cada vez me costaba más ir a presentaciones de libros. Yo creo, lo digo sinceramente, es lo que pienso yo, la de Reinas de Leyenda de Madrid, la mejor presentación que he ido. Es Bueno, que, vamos a ver, os lo cuento, a mí las presentaciones me aburren bastante. ¿Por qué? Porque tú invitas a una persona que se supone que te quiere y además lo hace con cariño, pero ya casi te destripa el libro porque muchos de ellos ya tienen un protagonismo que ellos te cuentan todo. Cuando te toca el turno a ti,
ya es un poquito decir, bueno, gracias, pues gracias y te doy las gracias por estar aquí, pero son un poco aburridas. Entonces un día, pues hablando con una actriz que se llama Juana Andueza, que es muy amiga mía, la volví ya loca porque el primero que lo hicimos un poco teatralizado fue el de Reinas Malditas y yo le dije, mira Juana, vamos a hacer una cosa, tú vas a hacer de Madame de Sévigné y yo voy a hacer de periodista que te entrevista en la época de Madame de Sévigné. Claro, la gente no se imaginaba lo que iba a ver, porque claro, de repente vieron un teatro, era todo como un teatro, ambientación teatral, Juana vestida de Madame de Sévigné, toda con peluca, con su vestido, su tal, yo entrevistándola en una conversación de época bastante surrealista y en aquella época funcionó, o sea, la gente lo pasó muy bien y entonces ya pensé, a partir de ahora todas mis presentaciones van a ser así. Y entonces hicimos la de Diosas de Hollywood, que ya fue también bastante tremenda, porque yo en Diosas de Hollywood, Juan Andueza hizo de Alfred Hitchcock, del director Alfred Hitchcock, que hacíamos como que estaba buscando una rubia para una nueva película y entonces yo me presento, bueno, pues a buscar trabajo y él me hace una serie de pruebas y fue muy divertido también. Pero esta última parece ser que es muy, hemos dejado un poco el listón alto porque esta vez lo que hemos hecho es que Cristina Morató pues ha ido a un psiquiatra, que Juan Anduez ha hecho de psiquiatra, doctor Bersteman, porque ha acabado tan agobiada con este Ujú, libro ujú. y tengo una triple personalidad porque hay momentos en que creo que soy Carlota, otras que soy Catalina, con mi marido ya no sé si soy reina, si soy princesa, bueno, todo esto ha sido tan complejo que entonces hicimos una sesión con el psiquiatra, hasta tal punto que fue muy divertido, fuimos poniendo además imágenes de las reinas, a mí me dieron unas gafas, el doctor Barsteman me dio unas gafas porque me dijo que con estas gafas yo me curaría y me olvidaría de estos personajes y Ujú. bueno, yo creo que la gente lo pasó muy bien, pero también te digo que no creo que María Dueñas lo hiciera. No. Lo que te Bueno, quiero decir es que en esta profesión, David querido, falta un poquito de humor, porque yo creo que no pasa nada, puede ser un gran intelectual y una gran escritora, y no pasa nada porque hagas humor, porque a la gente además es una forma de venderle el libro muchísimo más divertida y no es un tostonazo que te están contando ahí el libro y tal. Tuviste muy bueno, David, gran valor, estuvo demasiado divertido. Cristina, me vas a asistir. ¿Ves? Deben montar un YouTube para que todos tengamos acceso. ah, mira. Pues, Vamos a mm. reivindicarlo porque lo voy diciendo yo, pero por ahora no tenemos en YouTube. Bueno, Bueno, pero ¿verdad que la presentación entera o fragmentada está colgada en tu Instagram, ¿no? en mi Instagram, si entráis en Cristina Morato Oficial, sí que veréis que hay un reel que le he dedicado. Unos Pero reels, bueno, es verdad. que lo que hemos Mm, intentado es pasarlo bien. O sea, yo creo que necesitamos humor y la mejor forma de promocionar a veces los libros es con humor. Sobre todo porque mi temática me lo permite. Es decir, yo presenté el libro con una tiara en la cabeza, ¿no? Una tiara que no me quitaba para nada, que además me la pegué con laca el net. Y no pasa nada porque la gente agradece y se ríen, ¿no? Y se pues ríen. claro, claro. También es Bueno, verdad que yo lo hago sí. porque a lo mejor soy un poco ya payasa desde que era pequeña. En el colegio imitaba a los profesores y cada dos por tres, o sea, a mí me expulsaban de la clase porque tú no lo sabes, pero yo tenía la habilidad de imitar a mis profesores. Y no siempre Eh, les hacía gracia. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que debía ser una alumna, mucha morató. Bueno, muchos preguntan, bueno, hay muchas invitaciones también a que formes parte de sus clubes de lectura. Preguntan por si vas a ir a México. Quieres, aunque lo has comentado al principio de todo, pero yo creo que no estaba todo el mundo ya presente. Cuéntanos cuándo vas a ir a México, porque Mira, ya están confirmadas sus fechas. sí. A México os tengo que decir para los que no lo sepáis, porque muchas veces me preguntáis, ay, pero ¿por qué estás tan unida a México? Los que no lo sepáis, ya os ves por qué amas México. Yo amo Claro. México porque, mirar, empecé a viajar por México cuando era reportera en plan freelance
Iba con mi cámara de fotos, hice reportajes. En una época de mi vida me quedé fascinada con los textiles mayas, hasta tal punto que durante 10 años, bueno, de manera interrumpida, pero durante 10 años estuve fotografiando en distintas aldeas y pueblos de México, en Oaxaca, en Chiapas, también luego estuve en Guatemala, fotografiando todo lo que eran los huipiles, ¿no? Me fascinan las artesanías mexicanas, las valoro muchísimo. Y hasta tal punto que en un momento de mi vida, cuando estaba haciendo este trabajo de recuperar los textiles mayas, viajo a la aldea de Cinacantán en Chiapas, porque en Cinacantán hacen un huipil muy elaborado y además que se adorna con plumas de gallina, muy especial, y yo lo quería fotografiar. Fui a Cinacantán, me enamoré de Cinacantán, de su iglesia, y dije algo que no hay que decir nunca, nunca, nunca. Yo entré en la iglesia y dije, si algún día me caso, será en esta iglesia. Y entonces el destino quiso que al año siguiente yo estuviera allí con mi marido, que además el mérito es que no es mexicano, que él es de Córdoba, pero le convencí y nos casamos en la aldea de Cinacantán. Desde ese momento, y además yo vestida con el Mm, huipil cinacanteco que me regalaron las tejedoras. Entonces, bueno, desde ese momento ya, si antes ya estaba enamorada, ya mi corazón se quedó en México. El destino ha querido que empezara, yo creo que fui la primera vez, David, a México con Reinas Malditas, y fue un éxito. mm, Empezaron los sí, libros, el sí, boca a boca, los sí, clubs de sí. lectura, y a partir de Reinas Malditas, todos los libros, bueno, han gustado mucho, hemos ido ganando lectores. Puedo decir hoy en día que creo que incluso tengo más lectores, David, en México que en España, creo, o Mm, estarán a ujú, la par, pero es verdad. ujú, Y, ujú. y, y, es que es un país que me encanta, ¿no? Y donde me siento muy querida y muy arropada. Y dicho esto, el plan es, yo estaré en Ciudad de México el día 4, 5 y 6 de marzo. Vamos a presentar y lo anunciaremos el libro que estaré encantada de que vengáis en Casa Lam, en Ciudad de México. Ya presenté allí el de Diosas, es un edificio precioso y lo presentaremos allí. Habrá además encuentro con clubs de lectura y lo que puedo deciros es que luego el día 7, 8 y 9 estaré en Puebla, donde también tengo muchos seguidores. Voy a presentar mi libro en el marco incomparable del Museo Internacional Barroco, que me emociona porque ya lo Ujú. pude conocer y es precioso. Y voy a celebrar el Día Internacional de la Mujer también en Puebla. El viernes vamos a hacer una reunión seguramente en el auditorio del museo también, que es un auditorio grande y espectacular, donde ahí va a ser más un encuentro para yo contaros mi vida, mis vivencias y lo que yo pueda aportaros como experiencias inspiradoras como mujer. Y estos son y bueno, y el domingo en Tlaxcala, por favor, que ya hay alguien que me ha dicho que ya me está esperando allí. El domingo estaré en Tlaxcala, espero que me dejen descansar y ese día ya pueda estar disfrutando de una sabrosa comida en Tlaxcala. Y te preguntan si podrás firmar libros en la Sí, presentación de... Sí, 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 claro, sí, 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 por sí, supuesto que sí. sí, sí, Y mira sí. aquí, saludos fraternos desde Frankfurt. Los lectores del Club de Alemania te amamos y estamos prestos a repetir la hermosa experiencia que tuvimos de conversar contigo el año pasado. Y estaré encantada y sé que me habéis escrito Bueno, y lo vamos a cerrar. Sí, 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 lo perfecto. haremos. Yo creo que, yo siempre digo que ¿qué sería de los escritores sin los clubs de lectura, ¿no? ¿Y qué sería de los escritores sin los clubs de lectura durante el confinamiento? ¿Qué hubiera Ya. sido de nosotros? Mm, Porque yo, David, mm, publiqué Diosas de Hollywood y al año siguiente, cuando sale el libro, a los 3 meses empezó el confinamiento. Si no llegamos a tener esos clubs de lectura, ese apoyo de los clubs de lectura en redes sociales, yo creo que realmente mis libros no hubieran tenido para nada este recorrido, ¿no? sí. Así que yo creo que hay que decirlo en alto, que vivan los clubs de lectura y sobre todo mira los corazones que van saliendo. No, no, es que es verdad, es que es verdad. Correcto. Gracias a vosotros, nosotros podemos vender libros y yo soy de las que voy a los grandes clubs de lectura y también a los pequeños. Hay que ir a todos, ¿eh? Hay que ir a todos, porque también los pequeños que empiezan hay que apoyarlos. A
claro, estaremos pendiente, en Tlaxcala se come riquísimo en el restaurante La Lupita. Bueno, 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 bueno. Ya Bueno, me bueno, están, qué hambre nos está entrando. Por favor, ya no me estoy sigáis. viendo- ya por favor que no sigamos, ¿no? Pero bueno, Muy bien, yo estoy muy contenta de todas formas en volver. Hace 4 años, que estuve la última vez en México, que lo he pensado y digo, han pasado 4 años. Y ya. fue con Diosas de Hollywood. Me hace mucha ilusión volver con Reinas, porque es verdad que el de Reinas Malditas ha sido quizás uno de los libros que allí ha tenido. Y entonces, bueno, yo creo que estas 5 reinas también van a ser un descubrimiento, porque es verdad que algunas de ellas son menos conocidas que Sisi, por ejemplo, emperatriz, que Alejandra Romanov o la reina Victoria, pero también os tengo que decir que como reinas poderosas, como reinas que realmente dominaron el mundo, que tuvieron de verdad el poder en sus manos, son estas reinas de leyenda, porque en mi otro libro la mayoría, menos la reina Victoria, eran reinas consortes. No tenían la influencia, no tenían la capacidad de poder influir ni de poder gobernar. Y además todo esto lo hicieron en una época donde, como ya he comentado, el ser reina era antinatural. Y yo lo único que puedo decir es que, como no soy historiadora y tengo también una parte muy de curiosidad, yo creo que es un libro donde hay mucha intimidad, donde también hay mucho detalle, no solamente de la vestimenta, también de la comida. Por ejemplo, en el caso de México, hasta Ujú. los menús que se comían en Chapultepec, los platos que gustaban a Carlota, cómo eran las grandes comidas, porque es cierto que todos mis libros, en esencia, también son un libro de viajes, y este Ujú. Reinas de Leyenda no solamente, porque muchas personas me están diciendo, ¿por qué has elegido estas 5? He elegido estas 5 porque han sido reinas muy maltratadas por los historiadores en general, reinas que han ocasionado mucho escándalo por su vida privada, como el caso de Isabel I o Catalina la Grande, pero también reinas de las que se han escrito historias realmente muy distorsionadas, ¿no? Entonces, a mí me interesaba ponerlas también en contexto, reivindicar el papel que hicieron como mujeres, como gobernantas, y sobre todo recurrir a unas fuentes nuevas que son esos diarios, esas cartas. Mira, tú te lees en el capítulo de Catalina la Grande. Yo, cuando pude acceder a las cartas de amor que le escribe Catalina la Grande, la mujer más poderosa y más temida de Europa, a su amado Potenkin, Gregory Potenkin, no tienen desperdicio. O sea, las cartas nos están mostrando el lado más humano, más vulnerable de estas mujeres. Cuando está escribiendo ella, la poderosa zarina, le está mandando una carta donde lo llama mi querido polluelo, te estoy esperando ardiente, quiero que vengas a verme pronto y me frotes las alas. Bueno, es de verdad de una sensualidad, Sí. de un romanticismo. Pues estas cartas, que quizás es lo que más trabajo me ha dado en este libro, creo que es muy importante recuperar la voz de ellas, porque si no, el problema cuando hacemos biografías de personajes históricos es que finalmente muchas veces la voz de ellas se diluye, porque de alguna manera estamos recurriendo a fuentes siempre externas. O sea, ¿quiénes han escrito de las reinas? Mira, los embajadores, los diplomáticos, los cronistas, pero muchos de esos embajadores y cronistas tenían una mentalidad muy machista. No les parecía bien que una reina gobernara, y entonces nos están dando detalles muy, muy, muy simples de ellas. Nos las están presentando como unas libertinas o como unas coquetas. Y entonces yo creo que lo importante, sobre todo, es dejarlas y escucharlas a ellas. Y entonces en Reinas de Leyenda he incluido muchas cartas, muchos fragmentos Mm, de los diarios personales, y mucha correspondencia también. Ya muy avisé, bien. Ujú. mejor que seas periodista y no historiadora, porque así eres más cercana a tus lectores. Bueno, es verdad. Es verdad que el ser periodista me ayuda a escribir estos libros,
Creo que mi forma de escribir es una forma muy directa, bastante sencilla, es más periodística que literaria, es verdad, y me hace mucha ilusión un halago que a lo mejor para otro escritor no lo sería. Pero para mí, cuando alguien me dice, Cristina, yo nunca he leído un libro de historia, pero me he leído estos libros tuyos, Reinas Malditas o Reinas de Leyenda, están escritos de una forma tan sencilla, lo explicas de una manera tan clara y sencilla que me he enamorado. Pues Mm. entonces esto me hace ilusión. Y también es verdad que como periodista el proceso de investigación me lo tomo muy en serio y es verdad que intento descubrir también, pues, bueno, pues información que tampoco se ha utilizado tanto, ¿no? O aportar información menos conocida. Bueno, son las 9 menos 5, Cristina. El evento estaba programado para 1 hora. Yo creo que vamos a tener oportunidad de Sí, formular como 2 preguntas. Me está vale. encantando el chat, que está con una actividad brutal. Es casi imposible, pero bueno, hay una conversación a varias voces. ¿Tienes algún ritual para escribir, Cristina Morató? Preguntan varios por aquí. No, no, no. Yo no tengo ¿No? no tengo ningún ritual. El único ritual que tengo, que sí que es verdad, es que soy noctámbula. Me gusta escribir de noche. eh, Me encanta, me encanta la noche. Necesito la noche porque así no tengo silencio. Es verdad que también tengo la suerte de tener un refugio literario pequeñito, pero en una zona preciosa que es una casita que tengo a 1 hora de Madrid, en medio de la nada, en medio del campo, donde por la noche estoy escribiendo y lo único que oigo son sonidos que parecen de la selva, pero no son de la selva, pero sí que son los corzos que me acompañan y los jabalíes. Es verdad que este ambiente de soledad y con el sonido de los corzos, los jabalíes y un búho que tengo, que es mi despertador, que siempre, siempre, él siempre me llama a la misma hora, pues ahí es donde escribo y ahí es donde desconecto. Pero ritual ninguno, no soy nada de... No soy como tu querida Isabel Allende, que el día 2 de enero o 7 de enero o 8 8 de enero empieza sus exacto, novelas. empiezas Superstición. tus novelas. No, la Morató no tiene superstición, pero sí que soy noctámbula y adicta al café. Reconozco que cafeinómana. Me preguntaba antes en el chat Soto San Juana, también de México, si siempre te imaginaste siendo escritora. No. Y es muy interesante que me hagas esta pregunta Ujú, porque nunca pensé en ser escritora. ujú, Yo estaba muy contenta siendo periodista. Yo estudié periodismo en la Universidad de Bellaterra. Luego se me metió en la cabeza que quería ser periodista de guerra. Mi madre le dio un infarto casi porque con 20 años le dije que me iba a Nicaragua, Honduras y El Salvador. Acababan de llegar los mm, sandinistas al poder, yo le dije que quería ujú, cubrir la llegada de los sandinistas al poder, que quería viajar a Honduras y a El Salvador a visitar los campos y recorrer los campos de refugiados salvadoreños en Honduras y los campos de refugiados misquitos. Mi madre me miraba con unos ojos diciendo, pero ¿qué me estás hablando? Pero mi madre me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, como no voy a poderte frenar porque sé que te vas a ir igualmente, lo único que te pido es que te cuides. Una ujú. frase que me encanta a mi madre. Y después del Sí. que te cuides, añadió, y te lo vas a pagar todo tú porque yo no te voy a dar un duro. Y entonces le dije, no, no, mamá, no te preocupes que yo ahorraré. Y entonces ahorré, cumplí los 21 años en Managua. No tenía ningún tipo de acreditación, ahí estaban los grandes periodistas, Manuel Eguineche, todos y tal, y llegó la Morató que no tenía ninguna acreditación y solo tenía el carnet de la revista Hogar y Moda, la revista femenina Hogar y Moda en la que yo colaboraba. Me intenté acreditarme como periodista allí para poder trabajar con el carnet de Hogar y Moda y la compa que me atendió me dijo que era una broma y que no me iba a dar el carnet y entonces en el periodismo tenemos que ser los periodistas un poco actores. Yo le monté un pollo que le dije que no me movía del hall del hotel porque yo había dejado a mi novio, había dejado la universidad, mi madre no me hablaba, o sea, yo estaba realmente fatal y Ujú. había venido solo a cubrir la revolución sandinista y quería ser reportera de guerra. Bueno, al final la señora fue tan pesada que me dijo, de acuerdo, te doy el carnet. Y para mis nietos, si los tengo, lo tengo guardado ahí, tengo un carnet que pone lo siguiente, el gobierno sandinista
garantiza y pide y solicita la protección a Cristina Morató de la revista Hogar y Moda para cubrir las zonas de conflicto y campos de refugiados. Es decir, que me fui con esto. Y entonces esto te demuestra que si algo te apasiona y si lo quieres de verdad, aunque haya mucho obstáculo, acabas consiguiéndolo. Por aquí hay alguien que te está haciendo de editor, Cristina, y te está diciendo que escribas tu biografía. Bueno, mi biografía, no voy a escribir mi biografía, pero es verdad que esta anécdota os la cuento porque es verdad que yo he sido muy aventurera, yo he Claro. sido tremenda, mi madre conmigo sufrió mucho, estamos hablando además de una época, entender que estamos hablando de una época donde no teníamos móvil, donde no teníamos GPS, donde no teníamos redes sociales, y yo cuando me fui, tú piensas que mi madre estuvo los 2 primeros meses sin saber nada de mí, nada de mí. Y yo Mm. lo que recuerdo de mi madre es que a la vuelta de mi viaje, que fueron 3 meses, ella se había colocado en la cocina, tenía un mapa, ¿vale? Un mapa. Y entonces, con las chinchetas de colores, las postales que yo le mandaba, que le llegaban cada 20 días o un mes, las tres, las iba poniendo en los lugares y así ella iba haciendo el itinerario. Y luego mi madre, que era muy suya, luego me enteré porque coincidí con un embajador, había sido un embajador de España en Nicaragua, Baselga, me contó, tú sabes que tu madre nos llamaba cada 2 por 3 a todos los embajadores preguntando si habíamos visto a una chica alta y rubia que se llamaba Cristina Morato. O sea, mi Qué bueno, madre consiguió hablar con los embajadores, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, yo creo que yo es verdad que descubrí que este tipo de periodismo no era para mí. Es verdad que contándoos esto por encima, un poco la broma del carnet, pero para mí fue un viaje, un bautismo de fuego duro. Fue la primera vez que me enfrenté a la muerte, que me Ujú, enfrenté a la violencia, a las ujú. injusticias sociales, el vivir en un campo de refugiados y me di cuenta que no tenía estómago, porque yo antes que hacer la foto, lo que hacía era ayudar. Si había una familia que necesitaba ayuda o subir a un camión o ayudarles, yo les ayudaba y no hacía la foto. Y entonces un compañero un día me dijo al oído, tú dedícate a otra cosa, porque primero haz la foto y después ayuda, porque la foto es lo que sirve para denunciar y yo me di cuenta que no era capaz de hacer esto. Entonces fue una buena experiencia, me pasé 3 meses en Centroamérica sola y casi sin dinero y en una situación difícil. Me gustó conocerlo, pero cuando regresé a Barcelona yo ya era otra, yo ya no era la Cristina que se había ido y lo que dije es, me gusta viajar, he sido capaz de vivir, bueno, con poco dinero, creo que soy una viajera de raza, me adapto bien, como cualquier cosa, pero ahora lo que voy a hacer es cogeré mi cámara, recorreré América Latina, pero sobre todo centrándome no en la guerra, sino en lo que me he centrado en los últimos años de mi vida, que fue la situación de las mujeres, que para mí son el motor en América Latina, en estos países en vías de desarrollo, la situación de las mujeres. Y empecé a hacer las mujeres campesinas, empecé a ir a Bolivia, a Ecuador, a Argentina, pero siempre detrás de historias de mujeres, ¿no? Que finalmente para mí son las que mueven el mundo. Pues yo creo que eso es lo que se te identifica, Cristina. Desde el punto de vista editorial, no voy a decir evidentemente que eres una pionera, pero bueno, después de tus primeros libros de historias de mujeres se publicaron y se han publicado muchísimos más, han venido muchísimos otros. Hay muchas historias todavía por contar. Me encantará acompañarte en todas tus historias. Quiero darte las gracias en nombre de todos los que formamos parte de Penguin Random House. Insisto que este club de lectura virtual podríamos haber estado otra hora más tranquilamente, Cristina, pero me ha encantado también que mucha gente te conociera, porque mucha gente te ha Sí. conocido por los libros, pero ahora te ha conocido personalmente y creo que la gente lo ha disfrutado. Eh, Recordar y reiterar el Instagram de Cristina Morató, porque ahí tenéis toda la información relativa a sus libros, el Instagram y las cuentas de Penguin y de Plaza Janés.
Y Cristina, por mi parte, darte las gracias y felicidades por esas reinas de leyenda y que sigamos compartiendo éxitos juntos. muchas gracias a un editor que tengo que decir que es excepcional por una cosa, porque cuando se tiene éxito todo es muy fácil y el apoyo es fácil. Cuando tú empiezas y nadie te conoce, porque yo empecé con Viajeras Intrépidas y Aventureras escribiendo sobre mujeres viajeras y pensando que este libro lo iba a leer mi madre, mi hermana y dos amigas más, pero tuve al lado a un editor que me dijo, adelante Cristina, estoy contigo. Así que tener un editor así, que está a las buenas y a las malas, es importante, porque cuando el libro es un éxito y todo funciona, qué fácil es. Pero no siempre los libros son un éxito, no siempre funcionan, ¿eh? Y lo bueno es tener a un editor que está a tu lado, más allá de las ventas, ¿no? De lo que se venda. Y en cuanto a vosotros, yo, como siempre digo, los escritores no somos nada sin los lectores. Yo estoy feliz siempre de los mensajes, soy de las que contesta el Instagram. El otro día una señora me decía, es usted la única que me contesta. Y yo Claro, digo, claro. ya, pero es que mi Instagram, yo contesto porque tengo una comunidad además muy cariñosa, gente bueno, que recibo mucho apoyo y mucho cariño y sí que me gusta contestar. Así que gracias a ti, editor, gracias a Penguin, gracias a los que han estado aquí detrás, a Pablo y a Raquel, y vamos a seguir, y por muchos éxitos más y por muchos libros más. Un gran abrazo a todos. Adiós, Adiós, gracias. adiós, adiós. Cristina Mexicana Honoraria, David. Ya, La mejora, dicen por ahí. ya tenemos, Adiós. ya tenemos otro título honorario. Ay, Chao, adiós a adiós. todos. Y Chao, gracias. gracias, muchas gracias.